Bien, como les dije, hoy la clase se refiere a producción de cal, ¿verdad? La producción de cal es importante en el país y se tiene yacimientos principalmente en la zona norte, ¿sí? En Concepción y en otras regiones también, en Caazapá también existen algunos yacimientos, ¿verdad?, de minerales de caliza que pueden ser aprovechados para diferentes usos. La cal siempre fue utilizada como material o como mortero o para mezcla en la fabricación de morteros. Y esos morteros, lógicamente, son materiales que endurecen eh, una vez que entran en contacto con ciertas sustancias. Y se utilizan, lógicamente, para la construcción. El proceso de producción de cal es un proceso muy simple, en donde básicamente requerimos de molienda de estas piedras calizas y la descarbonatación. Aquel proceso que vimos en fabricación de cemento, que consistía en utilizar ciclones donde entra a secarse, deshidratarse y posteriormente calcinarse esa caliza antes del ingreso al horno rotatorio para la clinkerización, es básicamente el proceso que yo requiero para obtener cal. Y dentro de las cales vamos a encontrar diferentes tipos de cales y vamos a ver eso un poco más adelante. Dentro de la producción entonces de cal veremos rápidamente lo que es el ciclo de cal y los tipos de cales producidos en la industria química actualmente y cuáles son los usos de ese material a nivel industrial. Se van a identificar las principales operaciones unitarias y equipamientos utilizados en la producción de cal. Esos equipamientos son básicamente equipamientos de molienda y hornos de calcinación. ¿Sí? Y también vamos rápidamente a interpretar los flujogramas de producción que no son nada complejos en relación a otros flujogramas que ya hemos trabajado. Bien, básicamente la cal es la caliza, carbonato de calcio, como habíamos visto anteriormente en nuestras clases. Y ese carbonato de calcio sí puede encontrarse en varias formas, ¿sí? En su forma de calcita, que es de esta forma más grisácea, o bien en su forma aragonita, ¿verdad?, que son formas cristalinas diferentes, pero básicamente son carbonato de calcio. Lógicamente, estos minerales tienen otras sustancias también que pueden acompañar a ese carbonato de calcio y que pueden dar un color diferente. Pero la principal diferencia entre la aragonita y la calcita son sus formas cristalinas, la forma de cristalización de esos materiales. Como dijimos, las propiedades más importantes son justamente que se utiliza como aglomerante, tiene una alta finura, una alta alcalinidad, un pH de 12, es de un color blanco, blanco grisáceo, eso va a depender de los minerales que acompañan justamente a esa cal o a esa caliza. Es un material opaco y de alta dureza. La combinación de alta finura y alta dureza justamente son características muy importantes del material porque es lo que ayuda a endurecer justamente a los morteros, o sea, la mezcla de arena, cal y otros aglomerantes a la hora de preparar esa mezcla. Entonces, la alta finura y la alta dureza, una vez que esa cal entra en contacto con agua, yo tengo lo que denomino cal apagada o hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, una vez que se seca, va combinándose de vuelta con el CO2 del aire para formar nuevamente carbonato de calcio y de esa forma adquirir la característica de alta dureza que tenía la caliza original. Entonces, la cal apagada forma con agua, el óxido de calcio, con agua forma cal apagada, hidróxido de calcio, y el hidróxido de calcio, cuando entra en contacto con el aire, justamente va formando de vuelta carbonato de calcio que hace que el material quede duro y resistente. Entonces, eso es el principio de cómo actúa y por qué es importante justamente que se mantengan estas propiedades de alta finura, ¿sí?, del material, o sea, que sea altamente fino para que se puedan dar justamente las mayores reacciones o que el contacto sea mucho más fácil a la hora de formar morteros. El concepto de cal básicamente dice es el término que designa a todas las formas físicas en las que puede aparecer el óxido de calcio. Óxido de calcio, CaO, ¿sí? Y el óxido de calcio y magnesio, CaMgO2, o sea, óxido de calcio y magnesio.
El óxido de calcio, en esta forma de CaO, es denominado cal viva. Y en la forma de óxido de calcio y magnesio, se denomina dolomita calcinada. Eso se obtiene lógicamente por, como dice su nombre, calcinación de esas rocas calizas y dolomitas, o sea, óxido de calcio y magnesio. Y justamente cuando este material, ese óxido de calcio, ese óxido de magnesio y calcio, se mezclan con agua, yo formo lo que llamo cal apagada, ¿sí? Al caso de óxido de calcio con agua, para dar lugar a la formación de hidróxido de calcio, CaOH, entre paréntesis, tengo dos, o sea, quiere decir que hay dos unidades de OH en la formación de ese hidróxido de calcio. Y por otro lado, en el caso de la dolomita, yo puedo tener la dolomita también hidratada, o sea, ese óxido de calcio y magnesio entra en contacto con agua para formar la dolomia o dolomita hidratada, ¿está bien? CaMg de magnesio o H entre paréntesis 4, o sea, tengo 4 unidades de hidroxilo, ¿está bien? Entonces, eso es el concepto básico que tenemos que saber de cómo y de dónde salen esa terminología. En el caso del carbonato del calcio, la caliza, cuando se da el proceso de descarbonatación, o sea, le doy calor a esta reacción, formo el óxido de calcio por un lado y se libera CO2 como subproducto de la reacción. Entonces, las temperaturas, como habíamos visto también en la fabricación de cemento, yo puedo llegar entre 100, 110, 1100, perdón, y 1400 grados Celsius para que se dé el proceso de descomposición de esta caliza, ¿sí? Para formar óxido de calcio y CO2. Ese óxido de calcio, formado en el proceso de descarbonatación, en contacto, ¿verdad? O en reacción con agua, va a formar la cal apagada o el hidróxido que había mencionado, hidróxido de calcio. ¿Tá? Y de esa forma, en el proceso de cal apagada, yo libero gran cantidad de calor justamente, y ustedes van a ver que cuando mezclan eso con agua, se forma una gran cantidad de calor, ¿verdad? Al mezclar ese óxido de calcio con agua. ¿Cuáles son los usos de la cal? La cal puede ser utilizada no solamente para morteros, ¿verdad? Y complementos de cemento, ¿verdad? Nosotros ya vimos eso en la fabricación de cemento, especialmente la fabricación de clinker, que es un componente fundamental, es que el óxido de calcio dé lugar a la formación de silicatos de diferentes tipos, ¿verdad? Que habíamos visto, silicato tricálcico, silicato dicálcico y silicato monocálcico. Puede utilizarse también como material fundente en el refinado de acero, cuando fabricamos acero en los altos hornos. Puede utilizar como carga en la fabricación de papel. Cuando uno fabrica papel, es interesante que yo tengo fibras de celulosa. Esas fibras de celulosa normalmente se unen y se entrelazan. Si yo le adiciono óxido de calcio o cal a mi proceso de fabricación de papel, yo consigo obtener un papel con una resistencia mucho mayor, ¿verdad?, a procesos de compresión o de tracción de ese papel. Entonces es muy importante el uso del óxido de calcio y otros tipos de materiales también en la fabricación de papel. Puedo utilizar en tratamientos de agua, como ustedes bien saben, necesito precipitar las impurezas orgánicas que están presentes. También utilizamos, recuerden, en el caso de la purificación del caldo de caña de azúcar, ¿sí? Esa cal, además de neutralizar los procesos de sulfitación, también ayuda a formar coágulos, ¿verdad?, o a formar flóculos que fácilmente decantan y pueden separar las impurezas. Entonces también puedo utilizar en tratamientos de agua neutralizador o corrector de pH del suelo, o sea, la famosa cal agrícola, ¿sí? Y también puedo utilizarlo como absorbente de sustancias gaseosas, o sea, puedo utilizar en una torre, ¿sí?, en donde yo quiero separar gases que salen, por ejemplo, de un reactor o incluso de un calcinador. Entonces yo lo que hago es colocar justamente cal y va a secuestrar principalmente el CO2. Entonces, puedo utilizar en columnas de absorción justamente
para sustancias gaseosas. Y por otro lado, uso como recubrimientos, ¿verdad?, en pinturas. También puede ser utilizado como regulador de pH en diferentes tipos de procesos industriales que se puedan generar. ¿Alguna consulta hasta aquí, señores? La cal agrícola es muy diferente, profe. La cal agrícola lo que varía son en la composición que tienen de óxido de calcio, ¿verdad? Y también de la cantidad de hidróxido de calcio que puede tener. Puede tener también una serie de minerales, vamos a ver más adelante también cuál es la composición de ese óxido o de esa cal agrícola, básicamente. Pero no sirve esa para la construcción, o es igual. Yo puedo usar, sí, para la construcción, ¿verdad? Pero la idea de usar para construcción es que él esté en su forma de cal viva, para que una vez que yo apague esa cal, sea mucho más fácil que después absorba CO2 y se endurezca de vuelta el material. Yo puedo sí utilizar cal en forma de óxido de calcio o en forma de hidróxido de calcio. ¿Está bien? Teóricamente la cal agrícola, ¿verdad?, lo que hace es, tiene una proporción de hidróxido de calcio justamente para regular el pH del suelo, ¿verdad? Y la Pero, cal normal no se puede usar como cal agrícola. ¿cómo? La Óxido cal de calcio normal, normal, no, porque cuando yo comience a neutralizar ese óxido de calcio, ahora va a generar mucho calor, ¿está bien? Entonces, eso también podría afectar en alguna medida a la semilla o a las plantas que están en el medio. ¿Cierto? Pero sí, teóricamente la cal agrícola yo podría utilizar también en construcción, pero no se utiliza normalmente aquel que tiene mayor proporción de óxido de calcio en su composición. ¿Está bien? Bueno, como dijimos, la cal viva, el óxido de calcio, es el óxido que no es hidratado que surge del proceso de descarbonatación de la caliza. La cal hidratada forma hidróxido de calcio y tenemos también otro tipo de cal que se llama cal hidráulica, que es hidróxido de calcio, ¿sí?, más compuestos hidráulicos, o sea, sílice, aluminio, hierro, que justamente lo que hacen es permitir que el material endurezca en condiciones de alta humedad. ¿Tá? El famoso, la cal hidráulica. Esa cal puede endurecer mismo en presencia de agua. ¿Está bien? Bueno, la cal hidratada entonces se da por el fraguado y endurecimiento, ¿verdad?, del contenido de humedad que está constituyendo, que constituye el hidróxido de calcio. Cal hidratada, hidróxido de calcio. Entonces, el hidróxido de calcio reacciona con el CO2 del aire para formar nuevamente carbonato de calcio de forma lenta. Es un proceso lento, ¿verdad?, que no se puede realizar, como dice, bajo el agua o en presencia de alta cantidad de humedad porque no se va a dar el proceso de secado. Yo necesito que se seque ese material y a medida que va secando va absorbiendo CO2 del aire y con eso se da el endurecimiento del material. Y el fraguado, o sea, endurecimiento, se da desde la parte exterior de la superficie que contiene la cal hacia el interior de la masa o de la argamasa que estamos formando. ¿Está bien? Entonces, cal hidratada no puede endurecer en condiciones de alta cantidad de humedad, se tiene que secar. Una vez seco comienza a absorber CO2 y con eso endurece y forma o adquiere las mismas características de lo que tenía la caliza, o sea, la dureza que tenía la caliza anteriormente. La cal hidráulica, por otro lado, se da un fraguado un poco más uniforme, pero sí requiere de agua, ¿verdad?, y tiene justamente alta concentración de sílice y aluminio, ¿sí? También puede tener cierta composición en contenido de hierro. Estos componentes reaccionan básicamente, la sílice y el aluminio, con la cal para formar los famosos silicatos que habíamos hablado cuando se formaban el clinker, ¿se acuerdan? Entonces yo tenía también silicato de aluminio y silicato de calcio, para que justamente lo que hacen es dar resistencia a esa masa para que va a servir como mortero o como aglomerante. Dice que no depende del secado rápido y se endurece aún en condiciones de humedad. O sea, yo puedo tener una alta humedad y eso va a ir endureciendo. ¿Por qué? Porque justamente tiene
sílice y aluminio que dan lugar a la formación de silicatos. Pregunto para ustedes, ¿en qué caso yo utilizaría cal hidratada y en qué caso cal hidráulica? ¿En qué caso yo podría usar cal hidráulica, por ejemplo? No sé si está bien el concepto del tema de la construcción, pero la cal hidráulica no es para cuando está en contacto con agua salada o algo así. No solamente, o sea, yo puedo usar cal hidráulica para fraguados en presencia de agua, ¿verdad? Puede ser justamente también, ¿cómo era? Aguas salinas, ¿verdad? O sea, con o salobre con alta cantidad de sal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente ese silicato y esa sílice y ese aluminio lo que dan es una cierta protección, ¿verdad?, a la corrosión también de esa estructura que se compone utilizando esa cal. Es la misma cosa que en el caso del cemento, ¿verdad? En el cemento, recuerden que teníamos un cemento que era capaz justamente de resistir mayor, o sea, la presencia de agua marina, por ejemplo, justamente porque tenía esos componentes de sílice y aluminio que daban mayor resistencia. Entonces, esa cal hidratada yo puedo utilizar en construcciones que van a estar en contacto rápidamente con agua, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, esos compuestos hidráulicos, ¿verdad?, como la sílice y el aluminio, pueden provenir de forma natural ya acompañando a la caliza que forma parte de esa cal. O bien yo puedo hacer una adición de esos componentes hidráulicos, ¿verdad?, en forma de silicatos y agregar artificialmente a esa cal. O sea, tengo la caliza, muelo la caliza, o tengo el polvo, ¿cierto? Mezclo con esos silicatos o esos óxidos de sílice y aluminio y posteriormente puedo hidratar y formar justamente mi cal hidráulica, o sea, hidróxido de calcio con silicatos presentes. ¿Está bien? Entonces puede ser la presencia de esos compuestos hidráulicos de forma natural, puedo tener de forma natural o bien artificial. De forma artificial es lo más común, ¿por qué? Porque yo puedo regular justamente la cantidad que voy a ir adicionando. La cal agrícola, según lo que nos había preguntado el compañero, tiene mayor cantidad de hidróxido de calcio, ¿sí? Entre 60 y 70%, en algunos casos vamos a encontrar hasta 75% de hidróxido de calcio. Y en el caso de esa cal agrícola puedo tener óxido de calcio disponible entre 30 y 40%. O sea, ¿por qué yo hago eso? O sea, ¿por qué yo no puedo poner óxido de calcio directamente en mayor concentración, tipo 80% o 100% de óxido de calcio? Justamente porque dijimos que había una reacción exotérmica mayor, muy grande, cuando se da el contacto de óxido de calcio con agua. Si yo mezclo óxido de calcio con agua, voy a generar gran cantidad de calor. Y recuerden que un exceso de calor puede afectar la flora microbiana que está presente en el suelo, puede afectar a las semillas presentes, ¿verdad? Y con eso también se van a reducir, lógicamente, los rendimientos que voy a obtener en el suelo, ¿verdad?, de la planta. Después hay un tipo de cal que se denomina cal aérea, que es nada más el óxido de calcio, ¿sí? Perdón, el hidróxido de calcio, o sea, la cal apagada, que está finamente dividido. O sea, dependiendo de la granulometría, el tamaño y la composición de hidróxido y óxido de calcio, yo puedo tener diferentes tipos de cales, ¿verdad?, para la construcción. Vean aquí, yo tengo esta cal hidratada, que es para la construcción. Esa cal hidratada tiene aproximadamente 40% de 40 a 50% de cal apagada en su composición. ¿Tá? Puede aumentar lógicamente la concentración, eso va a depender de cómo provee el fabricante, ¿verdad? Pero puede llegar hasta 50% de cal hidratada, o sea, cal apagada. Eso, como les dije, va a depender de la forma en que yo voy a presentar ese producto al mercado. En cuanto al proceso de producción, el proceso de producción es muy simple. Ustedes están viendo aquí un esquema, un diagrama de bloques sencillo de la fabricación de cal. Y para ello tengo que hacer, lógicamente, la extracción de la piedra caliza, ¿sí?, de los yacimientos de cal o de caliza. Y a partir de eso, seguir por una serie de moliendas donde realizo
una quebrantación, un rompo, o sea, quebranto esa roca a tamaños de partículas mayores a 50 o 20 o 50 centímetros. Después eso voy reduciendo, lógicamente, con una serie de moliendas o de molinos, con lo cual obtengo una finura mucho mayor. Eso va a depender del tipo de molino, como mencionaba. Después se da el proceso de calcinación que puede ser entre 900, 1200, en algunos casos puede llegar hasta 1400 grados Celsius. Yo puedo ya vender esa cal que se separa del calcinador, hago un enfriamiento de esa cal, hago un tamizado o una separación por tamaños y posteriormente ya puedo envasar el material y vender como cal viva. ¿Tá? Por otro lado, puedo pasar lógicamente esa cal viva o ese óxido de calcio a unos tachos o unas tinas de hidratación donde justamente se da la reacción para formar el hidróxido de calcio, ¿no? Con gran liberación de calor. Finalmente lo que hago es separar ese material, dejo secar al aire normalmente, o puedo utilizar secadores también en forma fluidizada, y tengo o realizo una molienda y tamizado final de ese material para posteriormente envasar y dar lugar al transporte a la zona de uso, ¿verdad? O sea, para el proveedor o la persona que va a utilizar. Entonces, como ven ustedes, el corazón de este proceso es justamente la calcinación para la obtención de cal viva y la hidratación para la obtención de cal apagada. ¿Dónde encontramos esas materias primas? ¿Verdad? En la cantera de la Industria Nacional del Cemento, como están viendo aquí en una fotografía, se encuentra justamente en Vallemí, ¿sí? Donde tenemos una serie de calcáreos, calizas, y que normalmente es explotada, está activa hasta ahora, para justamente la fabricación de cemento. También tenemos en Caguazú algunos yacimientos de caliza, como están viendo aquí, ¿sí? Y generalmente esa cal es explotada más para fabricación de cal agrícola. ¿Por qué eso? Porque está muy distante justamente de las fábricas de cemento. Hoy en día en realidad está un poco más cerca de Cementos de Iguazú, ¿verdad? Que puede utilizar también este material, ¿sí? O sea, pero generalmente esa cantera cachimbo que está en Caguazú es explotada para la fabricación de cal agrícola. Bueno, en la preparación de la piedra caliza se tienen operaciones unitarias básicamente de molienda, ¿verdad? Entonces se da la trituración, como había mencionado, de las piedras o de las rocas, ¿sí? A menor tamaño, utilizando una serie de molinos con diferentes tipos de tamices, que pueden ser tamices primarios y tamices secundarios, que justamente van separando el material en su menor tamaño para que pueda ser transportado por medio de cintas transportadoras generalmente a los últimos trituradores o molinos para posteriormente ser conducido al proceso de calcinación. Antes de ese proceso de calcinación, después de la molienda, normalmente se da un proceso de presecado, ¿verdad? En donde se usa aire caliente que fluidifica esas partículas de caliza antes de ingresar al calcinador o al horno calcinador. Entonces, la línea de trituración de esas piedras puede ser similar a esta que estamos presentando aquí, ¿verdad? Tengo un silo de piedras donde se acumula piedra, eso entra a un alimentador vibratorio. Del alimentador vibratorio paso a un triturador de mandíbulas, como están viendo en la figura, o sea, que ya conocen también. Y de ahí a una serie de trituradores como el triturador de impacto o una trituradora de conos, dependiendo de la finura que yo quiero alcanzar de ese material. Y eso puede o no pasar por una criba vibratoria, o sea, un tamiz vibratorio, ¿verdad? Con eso se separan los tamaños de partículas, lo que lógicamente excede en tamaño, ¿verdad? Que generalmente son inferior a 1 centímetro de diámetro, reingresan al sistema de molienda y pasan por el triturador de conos para garantizar el tamaño o finura. Yo puedo utilizar diferentes tipos de trituraciones. Uso una trituración gruesa, trituración intermedia y trituración fina en función de lo que voy a querer. Y para ello ustedes ya saben que podemos utilizar triturador de mandíbula, de cono, de impacto, de martillo, ¿sí?
de trituradora de eje vertical, de bolas también. Generalmente cuando yo fabrico cal, no uso molinos de bolas. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de esos molinos de bolas es mucho más costoso también que los otros tipos de molinos. Generalmente se trabaja con molienda gruesa intermedia y con molienda fina se utilizan los molinos de cono de eje vertical. Aquí vemos un triturador de mandíbulas, ¿sí? Que justamente saben su operación, que ingresa el material aquí. Tengo una superficie fija, ¿sí? Para que tiene el material sobre el cual se va a hacer impacto esa roca. Y tengo una mandíbula que se mueve, ¿sí? Contra la parte fija o estacionaria de ese molino o de esas placas, con lo que se da la molienda y por la parte inferior se retira justamente esas partículas de menor tamaño. Ya en el caso de trituración por molino de conos verticales, ya conocen también su funcionamiento, ¿cierto? Esto es el cono, y ese cono va girando en su eje y justamente tiene también un movimiento de vaivén, ¿sí? Lateral que va haciendo justamente que se mueva y permita la separación del material molido contra las paredes. Esta es la pared contra la cual se genera justamente la fricción y la compactación de las rocas y se rompe. Entonces, a medida que va moviéndose, ese cono va liberando también el producto final. Aquí se ve mejor esa imagen. Verán la roca aquí ingresando. Todo el cono que va girando y va haciendo un movimiento de vaivén también dentro de esa carcasa. Y con eso se obtiene por la parte inferior justamente el material de menor tamaño. Puedo utilizar también, como ustedes saben, estos molinos de martillo que van proyectando las partículas o el material duro contra una superficie de molienda y el material va cayendo en la parte inferior de ese molino. Con eso entonces garantizamos el tamaño que se desea. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? El mismo material se usa para fabricar cemento, profe. ¿Por qué la fábrica de cemento no fabrica cal? La fábrica de cemento no fabrica cal porque recuerden, buena pregunta, recuerden que en la fabricación de cemento yo tenía la piedra caliza, el carbonato de calcio, ¿verdad? Que es CO3Ca, ¿cierto? Yo tenía el carbonato de calcio que viene en forma de piedra. Entonces, recuerden que ese carbonato de calcio se molía, ¿sí? Y se mezclaba con arcilla. Ese carbonato de calcio que caía por la parte superior de esos conos donde se daba la descalcificación, perdón, la descarbonatación de la caliza, justamente lo que va a pasar es que cosa, vaya aumentando la temperatura, el carbonato de calcio se va secando y a medida que va llegando a la parte inferior de esos conos, ¿verdad? En el primer piso de esa serie de conos, que pueden ser 4 o 5 pisos, yo tenía una temperatura mucho más elevada que provenía justamente del gas que sale del horno de clinkerización. Entonces, a la industria del cemento, de forma natural, o sea, no de forma natural, pero hace directamente ese óxido de calcio, que es el que ingresa al horno para clinkerización. Recuerden eso, ese carbonato de calcio pierde su CO2 y se queda como óxido de calcio. Y ese óxido de calcio es que ingresa al horno de clinkerización. Entonces, no le conviene hacer por separado óxido de calcio, o sea, cal, a la industria del cemento. ¿Por qué? Porque su proceso ya permite que se forme cal directamente y que ingrese directamente ese óxido de calcio, o sea, cal viva, dentro del horno de clinkerización. ¿Está bien? Entonces, no es conveniente, o sea, no tiene interés la industria del cemento en hacer cal para venta. ¿Está bien? Bien, en el ciclo de la cal, esto es muy importante, señores. Esto es muy importante. Es básicamente lo que describe el proceso de fabricación de cal. Y nada más repite un poco lo que ya vimos al principio de cómo se forma la cal apagada, la cal hidratada y se vuelve a formar el carbonato de calcio. En ese ciclo de cal yo tengo justamente la piedra caliza o el carbonato de calcio que están viendo aquí. ¿Sí? Ese carbonato de calcio
Cuando yo incorporo o le doy calor a ese carbonato de calcio, estoy dando justamente calor ¿para qué? Para que se dé el proceso de calcinación de ese carbonato de calcio. El proceso de calcinación, como están viendo aquí, óxido de calcio, perdón, carbonato de calcio, CaCO3, más calor me va a dar el óxido de calcio, CaO, más gas carbónico, o sea, CO2, como producto. En ese proceso de calcinación yo le doy temperatura, dijimos que entre 900 y 1200 grados Celsius, y tengo como subproducto el CO2. El CO2 normalmente no es utilizado en la industria de fabricación de calcio. ¿Está bien? Por otro lado, ya tengo como producto la cal viva o el óxido de calcio según esta reacción. La cal viva, óxido de calcio, posteriormente va a ingresar en contacto, va a entrar en contacto con el agua para formar la hidratación de ese óxido de calcio y formar hidróxido de calcio. Vean aquí, cal viva en presencia de agua, cal viva en presencia de agua va a formar hidróxido de calcio, CaOH, entre paréntesis 2 radicales de OH. Entonces yo lo que estoy haciendo es la hidratación de ese óxido de calcio para formar hidróxido de calcio. Generalmente la formación de ese hidróxido de calcio que están viendo aquí en la imagen, como les había mencionado, genera una reacción exotérmica. O sea, hay una reacción con desprendimiento de calor muy grande. ¿Sí? Ese desprendimiento de calor, ¿sí?, justamente permite que se dé la reacción entre la molécula de agua y la molécula de óxido de calcio para formar ese hidróxido de calcio. Posteriormente, ese hidróxido de calcio que tienen aquí ustedes, vean aquí, hidróxido de calcio, en presencia de CO2 del aire, va a volver a formar carbonato de calcio. Entonces, esta fase se denomina carbonatación del hidróxido de calcio. La carbonatación del hidróxido de calcio, vean que da lugar a la formación de carbonato de calcio. ¿Tá? Ingresa CO2, forma carbonato de calcio, ¿sí?, y se libera agua como subproducto. O sea, se tiene que secar, se tiene que eliminar esa agua que estaba presente en el hidróxido de calcio. Al formarse el carbonato de calcio, ese carbonato de calcio nada más es ¿qué cosa? Es la propia caliza que originalmente tenía como piedra. Ese carbonato de calcio justamente lo que va a hacer es tener una resistencia similar a lo que tenía esa piedra original o la caliza original. ¿Está bien? Entonces es muy importante recordar que en el ciclo de la cal yo tengo una fase de calcinación, donde hay formación de cal viva. Hay una fase de hidratación, donde hay una formación de hidróxido de calcio con desprendimiento de calor. Y una última fase que se llama fase de carbonatación, donde el hidróxido de calcio absorbe CO2 y forma nuevamente carbonato de calcio o caliza. ¿Se entiende, señores, este ciclo de la cal? ¿Alguna pregunta en relación al ciclo de la cal? Bueno, ¿Ya? en la calcinación, Profe, sí, no sé si yo nomás no entendí bien, pero viste que la última parte se vuelve a formar el carbonato y ese sí, volvemos otra vez a... no. Cuando yo formo el carbonato de calcio aquí, ahí termina mi proceso, porque el proceso de carbonatación es lo que hace que se endurezca tu material, ¿verdad? Entonces, es como decir, yo tengo mi piedra original, hago el proceso de calcinación, tengo cal viva. La cal viva en presencia de agua o de humedad va a formar hidróxido de calcio. ¿Sí? Ese hidróxido de calcio, cuando yo tengo una mezcla de ese hidróxido de calcio en una mezcla con arena, por ejemplo, naturalmente ese hidróxido de calcio que está presente en esa mezcla con arena va justamente a absorber el CO2 y va a promover ¿qué cosa? La formación de carbonato de calcio y el endurecimiento de esa mezcla, de ese mortero.
No es que yo voy a hacer de vuelta el ciclo así. O sea, lo que muestra este ciclo es que yo puedo partir de carbonato de calcio y volver a formar carbonato de calcio. ¿Está bien? Pero se forma carbonato de calcio en la mezcla que yo utilizo para usar como pegamento, como aglomerante o como mortero. ¿Está bien? Ok. Solamente eso. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Gracias. Perfecto. Muy bien, entonces tenemos una fase de calcinación, una fase de hidratación y una fase de carbonatación, ¿verdad? Que son las etapas o del ciclo que yo necesito entender para que pueda endurecer, formar ese aglomerante a partir de la cal. O sea, antiguamente no había cemento, entonces yo tenía que hacer mis mezclas de carbonato, o sea, de cal con justamente arena y otros materiales para que yo pueda endurecer y formar y hacer la construcción. Esto aquí apenas describe justamente esa etapa del ciclo de la cal, ¿verdad? Que dice que en la calcinación de la piedra caliza se libera dióxido de carbono, que ya vimos, y se convierte en cal viva o óxido de calcio. Esta cal viva es un producto químicamente inestable, cuidado con esto, es químicamente inestable, y que al agregarle agua en el proceso conocido como hidratación se convierte en hidróxido de calcio, ¿tá? Ca, dos radicales de OH, comúnmente llamada cal apagada, cal aérea o cal hidratada también. Durante el proceso de hidratación o apagado de la cal, se libera rápidamente gran cantidad de calor, dice. Una vez apagada, la misma reacciona, o sea, el hidróxido de calcio reacciona con el carbonato del aire, CO2, por un proceso que se denomina recarbonatación o carbonatación de vuelta y vuelve a formar carbonato de calcio, adquiriendo justamente las propiedades de la piedra original, que es la caliza. ¿Está bien? Entonces, básicamente es eso lo que debemos entender. ¿Cómo se da ese quemado de la caliza? O sea, ¿cómo yo hago la quema? Así como yo hacía la quema en esos ciclones que tenían diferentes temperaturas para deshidratar la caliza, convertir los silicatos en otros minerales, yo necesito una temperatura de por lo menos 900 grados Celsius para que se dé el proceso de descarbonatación y la disociación de ese carbonato de calcio en CO2 y óxido de calcio. Para que yo pueda mantener la cal viva por un tiempo suficientemente prolongado, yo necesito altas temperaturas, ¿sí? Entonces, si yo llego a 900 grados Celsius, yo ya consigo formar óxido de calcio. Pero para que yo pueda ajustar la reactividad, o sea, para que ese óxido de calcio fácilmente pueda reaccionar posteriormente, yo necesito que la temperatura llegue hasta 1200, hasta incluso 1400 grados Celsius. Entonces lo que yo hago es ajustar lo que le llaman la reactividad, o sea, permite que sea más fácil su reacción con, por ejemplo, agua. ¿Está bien? ¿Cómo yo puedo elegir un horno apropiado para justamente fabricar óxido de calcio? Yo tengo que saber justamente cuál es la dureza, ¿verdad?, del material que voy a tener, o sea, que voy a trabajar, para que justamente el material que voy a utilizar dentro de esos hornos sea justamente adecuado y resistente a la dureza de la materia prima. Entonces tengo que analizar, lógicamente, la dureza del producto, o sea, de la caliza antes de ingresar al horno y también del óxido de calcio que se forma después del proceso de quemado. Es necesario saber la resistencia o la resistencia que tiene justamente, o la dureza que tiene justamente ese producto final. Y lógicamente mi horno tiene que estar preparado porque voy a generar gran cantidad de polvo en esos hornos, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que tener un separador de finos, que generalmente está acoplado a mi horno de calcinación, con el cual yo puedo recuperar esos finos y reingresar eso a mi proceso para que pueda justamente evitar la contaminación ambiental. Y lógicamente depende de la temperatura que yo voy a trabajar dentro de esos hornos para que yo pueda obtener un óxido de calcio que tenga mayor reactividad. Entonces importa justamente las condiciones en las que yo voy a trabajar ese horno para que tenga una calidad de producto adecuada. Bien, esto es un horno común, simple, ¿verdad? Horno de cuba vertical, que justamente se utiliza para la fabricación de cal, ¿verdad? Entonces lo que yo hago en ese horno puede estar separado en 3 fases o 3 etapas, ¿verdad? O secciones en realidad, donde yo tengo una primera fase de precalentamiento, donde se da el secado del mineral,
se da la calcinación, ¿verdad? Donde hay una descomposición del carbonato de calcio y finalmente tengo el enfriamiento. Entonces, tengo 3 secciones. En la primera, en la parte inicial, yo alimento el mineral, se precalienta, se seca el mineral, se da el proceso de calcinación, ¿sí? Meto aire y combustible, lógicamente, dentro de ese horno y finalmente se da el enfriamiento del material con aire a temperatura ambiente. Y finalmente tengo por la parte de abajo el producto, ¿sí? Que me interesa, que en este caso puede ser óxido de calcio. Este aquí es un esquema similar, ¿sí? Pero en este caso se presenta 2 secciones importantes dentro del proceso del flujograma de producción. Tengo la piedra caliza, como ustedes están viendo en esta sección. Pasa por una tolva de alimentación. Tengo un alimentador vibratorio que ven aquí. Va vibrando y va alimentando un secador de sólidos fluidizados. Recuerden que yo necesito secar esa caliza primero para que el proceso de calcinación sea mucho más efectivo. Entonces, en ese secador de sólidos fluidizados, justamente, yo lo que tengo es un calentador de aire. Ese calentador de aire va a meter aire por un extremo y aceite para la quema, ¿verdad? Justamente de ese aceite, que yo pueda generar aire caliente. Ingresa o bombeo, ventilo aire a través de ese intercambiador y vean aquí, ese aire va a ingresar por la parte inferior del secador y va a fluidizar justamente esas partículas de caliza que yo necesito secar. ¿Está bien? Después, vean en la parte superior de ese secador de sólido fluidizado, tengo un ciclón separador. Ese ciclón separador justamente lo que hace es separar los productos finos. Ese producto fino yo puedo reingresar a mi proceso, ¿sí? Para posteriormente dar lugar al proceso de calcinación. Siguiendo en esa parte del ciclón y la separación de las partículas de ese aire o esos gases del secador, vemos que yo tengo un lavador de gases. Ese lavador de gases justamente lo que hace es eliminar al máximo las partículas para que el aire o el gas sea liberado a la atmósfera sin ningún problema. Las partículas que derivan del lavador de gases pueden ingresar directamente a la zona de calcinación. Eso va a depender lógicamente del proceso que va a ser desenvuelto dentro de la industria. De ese secador de sólido que estamos viendo, vean aquí por la parte lateral, tengo una criba. Esa criba vibratoria lo que va a hacer es separar por tamaños de partículas. Y tengo esa piedra caliza ya seca. Entonces esa criba va a separar el material, ¿sí? Generalmente también pasa por un impactador o un molino. Parte del material puede ser recirculado al secador de sólidos y la otra parte va a caer a un alimentador pesador. Vean aquí en la parte inferior de esa criba central. Tengo un alimentador pesador. De allí yo voy a transportar esa caliza seca en diferentes fases de un calcinador. Esto que están viendo aquí en la parte derecha de su pantalla es justamente ese calcinador de sólidos fluidizados de 5 etapas. Entonces, la primera fase, la segunda fase, que es lo que yo doy, se da justamente la remoción de gran cantidad de humedad que pudo haber quedado aún del proceso de secado. Posteriormente se comienzan a dar las reacciones de descarbonatación de ese mineral. Entonces, va pasando por la siguiente fase, llega a la fase 4, donde prácticamente yo tengo ya material descarbonatado, ¿sí? Tengo óxido de calcio. Vean que yo tengo en la parte inferior también un quemador, ¿verdad? Necesito dar calor a ese sistema o a ese horno de calcinación. Tengo aceite o puede ser fuel oil, ¿verdad? Que lo uso como sustancia o combustible. Ingresa aire por la parte de abajo y va fluidizando también el material. Vean aquí en su parte lateral tengo un ciclón caliente que se denomina. Ese ciclón lo que hace es justamente separar algunas partículas finas, ¿sí? Tengo ya al final de ese ciclón esa cal fina, ¿sí? Que finalmente pasa a un enfriador y que puede ser conducido a la zona de hidratación. Eso en el caso de los finos. En la parte inferior yo puedo separar material más grueso, ¿sí?
que pasa también a un enfriador, ¿sí? Y de ese enfriador puedo obtener el producto de cal, o sea, puedo obtener la cal viva en ese caso. ¿Está bien? Puedo o no, lógicamente, ese producto de cal o esa cal viva pasar por un proceso de hidratación para obtener cal apagada. Pero en este caso, este sistema está dándonos lugar a cal viva y nos indica que puede ser transferido a la zona justamente de hidratación de esas partículas. Y por la parte superior de ese calcinador, vean aquí tenemos la salida de gases, también pasa por un ciclón, ¿sí? Pasa por un lavador de gases y finalmente tengo un gas libre de partículas. El polvo fino puede ser recirculado para la hidratación directamente o bien para el producto final en forma de cal viva. ¿Alguna pregunta, señores, en relación a este esquema, a este flujograma? ¿Ninguna pregunta? Por mi parte no, profe. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ¿qué pasa o qué sucede básicamente en el proceso, en la etapa de secado y calcinación del material? Normalmente esto es una roca caliza, ¿sí? Y vean que la roca caliza está formada por carbonato de calcio, ¿sí? Y también tengo un poco de óxido de calcio. Entonces, vean en la flecha donde tenemos la letra A, el calor es transferido de los gases que están formando parte del horno, ¿verdad? Que fue quemado el fueloil y entró el aire en contacto con el fueloil, perdón, con la llama. Se calentó ese aire, entonces ese gas caliente va justamente a transferir su calor a la roca, ¿sí? Al material de caliza. El calor es conducido entonces de la superficie hasta el interior, ¿verdad? Por medio de microporos de esa caliza, ¿sí? Hasta llegar al centro, en donde se da justamente la descomposición del carbonato de calcio en óxido de calcio. El CO2 que está dentro de esa roca caliza va a ir saliendo y siendo transferido hacia la superficie de esa caliza. Entonces voy a separar el CO2 y voy a tener como producto final el óxido de calcio. Eso es lo que pasa en términos macro dentro de cada una de esas piedras calizas en el calcinador. Puedo tener diferentes tipos de calcinadores. El que vimos era un calcinador vertical, ¿sí? Donde tengo la alimentación por la parte superior, o también puedo tener un calcinador del tipo rotatorio como el que están viendo, similar a aquel sistema donde yo hacía la clinkerización del crudo de clinker, ¿verdad? Entonces, por un extremo yo tengo la alimentación de aire y el combustible, donde se alcanzan las temperaturas deseadas. También hay temperaturas o secciones, ¿verdad?, de temperatura dentro de ese horno. Y por la parte opuesta se da la alimentación justamente de esa caliza que yo necesito calcinar. Entonces, a medida que va avanzando dentro de ese horno, esa caliza va quedando en suspensión, ¿sí? Se va moviendo. Tiene una ligera inclinación en este tipo de horno y consecuentemente justamente tengo la formación del óxido de calcio al final de ese horno. ¿Sí? La parte final donde alcanzo la temperatura mayor, que es de aproximadamente 1200, 1300 grados Celsius. Y ya tengo por un lado el producto. Veamos aquí rápidamente este esquema, ¿verdad?, que muestra justamente un horno rotatorio. En este caso, un horno rotatorio de 90 metros de longitud. Puede tener más o menos dependiendo de la cantidad que voy a tratar de material. El diámetro es de 2.25 metros. Da 1.3 vueltas por minuto. O sea, vean que el movimiento es lento de ese sistema, de ese horno rotatorio. Y tiene una pendiente aproximadamente de 2.5. Justamente para permitir el flujo del material hacia la salida del producto. ¿Qué tan lleno está ese horno? Tiene un llenado, o grado de llenado de hasta 13% en su interior, considerando lógicamente el diámetro de nuestro cilindro principal, de nuestro horno rotatorio. Para el caso de que se genere o se necesite producir óxido de calcio, o sea, unas 8 toneladas por hora aproximadamente, yo necesito ingresar aproximadamente 14.4
toneladas por hora de caliza, ¿sí? De carbonato de calcio. Lógicamente voy a tener que meter aire, ¿verdad?, en ese horno para que justamente se dé el proceso de quema, y como producto tendría más o menos una misma proporción de CO2, ¿verdad? Tengo óxido de calcio y CO2. ¿Por qué? Porque justamente de una molécula de carbonato de calcio se obtiene una molécula de óxido de calcio y una molécula de gas carbónico o CO2. ¿Está bien? Ya finalizando, vemos aquí que yo puedo tener la integración de los procesos. No solamente puedo hacer cal apagada, sino que también puedo hacer cal viva dentro de un mismo proceso, una etapa. Y vean, aquí tengo en la figura, ingresa la materia prima o el mineral de piedra caliza, pasa por un triturador y una serie de trituradores también. De allí es transportado, ¿verdad?, en BC102, un transportador de banda, hasta un sistema vibratorio, ¿verdad?, donde yo tengo un filtro o una criba que va a separar el material de grueso y afino. ¿Está bien? El material grueso, lógicamente, tiene que retornar al triturador. De esa criba yo alimento directamente ese horno rotatorio, que es F101, el horno rotatorio, cuya temperatura, como dijimos, está entre 900 y 1200 grados Celsius. Por la parte de arriba yo tengo una torre de lavado, ¿sí?, CA101. Esa torre de lavado lo que permite es justamente eliminar los finos que pudieron haberse escapado con los gases de combustión en el horno rotatorio. La parte de abajo básicamente es un sistema pulmón que alimenta de aire a nuestro horno rotatorio para que se dé el proceso de fluidificación, no nuestro horno rotatorio, este horno vertical, perdón, donde se da la fluidización del material. Finalmente, la cal viva pasa a un sistema de almacenamiento. A partir de ese sistema de almacenamiento, tanque de almacenamiento, pasa o es transportado a un sistema de cubas o de mezclas, una tóloga de mezcladora, donde se adiciona agua justamente. Vean que del lavador de gases superior desciende por la línea 14 justamente el agua que proviene de esos lavadores para realizar el apagado de esa cal viva y consecuentemente obtener el hidróxido de calcio. Puedo o no, lógicamente, pasar por hidratación, y en caso yo quiera obtener solamente cal viva, la línea 18 me muestra que yo puedo separar directamente ese óxido de calcio. Adicionalmente, puedo pasar por una criba separadora para obtener tamaños mucho más adecuados de material. Bien, el pagador de cal, o para hacer cal hidratado o cal hidratada en este caso, nada más es ¿qué cosa? Tengo un silo para la cal. Ese silo de la cal recibe la cal viva que viene del horno, cae a un alimentador o dosificador de cal e ingresa justamente a una unidad de hidratación, ¿verdad? En este caso tenemos en esta parte de abajo, ¿sabes? La unidad de hidratación adiciono lógicamente agua, ¿sí?, en el punto 4, y posteriormente se pueden generar gases y particulados que pueden ser separados mediante un filtro de manga en 5 o bien a partir de un lavador de gases. Con eso se puede garantizar también. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo, recuerden, hago el apagado de esa cal, se genera una gran cantidad de calor, y si ustedes usan óxido de calcio, cal viva, y adicionan agua, van a ver que se forman unos gases y se desprenden normalmente esos gases con algunas partículas también. Entonces se requiere de esa unidad de separación o de filtro de ese material. Aquí vemos una fotografía, una imagen de un apagador de cal, ¿sí?, o un tanque o una criba donde se realiza justamente el apagado de la cal. Vean que es muy simple, es como una artesa común, y con eso justamente se consigue obtener el hidróxido de calcio que se desea. Y bien, ahí tenemos de esa forma, una vez molido y tamizado, yo puedo tener justamente la cal hidratada en su forma para su uso en construcción o bien también como cal agrícola. En resumen, yo necesito considerar el ciclo de la cal. Ese ciclo de la cal consiste básicamente en la descarbonatación,
del mineral para formar óxido de calcio. Ese óxido de calcio pasa por un proceso de hidratación para que se forme hidróxido de calcio y finalmente ese hidróxido de calcio ya en el mortero, en la mezcla con otros componentes como arena, por ejemplo, se va a secar y va a absorber CO2 para formar de vuelta carbonato de calcio que va a endurecer nuestro material. Dependiendo del tipo de carbonato voy a tener diferentes calidades de producto en función a la composición de hidróxido de calcio o de óxido de calcio en ese material, en ese producto. ¿Está bien? Necesito que esa calcinación se dé en diferentes tipos de hornos. Puede ser un horno vertical, como habíamos visto anteriormente, o también puede ser en un horno rotatorio similar al que se utiliza en el proceso de clinkerización para la fabricación de cemento. Quedamos entonces la clase de hoy por aquí.